solo tienen muy poquitos genes, muy poquitos. Y los genes que tienen los virus en ese DNA o RNA prácticamente son para sus estructuras. Entonces, se le llama genes estructurales porque son secuencias que codifican necesariamente para hacer la cápside o los filamentos o las proteínas de cápside o las proteínas de la envoltura, pero del virus, que forman estructuralmente al virus. ¿De acuerdo? A eso me refiero con genes estructurales. Secuencias genéticas que codifican para, vamos a decirlo así, proteínas o esqueletos carbonados que forman la estructura del virus. ¿Sí me expliqué, chicas? Sí, maestra. Es que yo sí me decía estructural, pero sentí que era muy repetitivo. Voy a repetir, sí, que puedes decir la forma del virus, ¿no? O los genes, o los esqueletos carbonados que forman al virus propiamente. Y cuando hablamos de esqueletos carbonados, puede ser una proteína, puede ser una glicoproteína. La base principal de las estructuras celulares son esqueletos de carbono, ¿no? Cadenas de carbono. Y que ya propiamente en la polimerización de esas cadenas, pues ya se van a formar pues las estructuras secundarias, terciarias, cuaternarias para formar una proteína, una glicoproteína, lo que sea, ¿no? Bien. Entonces, utilizando todas estas semejanzas entre sí, las diferencias entre ellos, la relación filogenética, pero a través de los genes estructurales, porque son muy poquitas las relaciones que hay, más bien, las relaciones son intrínsecas, son diversas, pero solamente de los genes estructurales de los virus, porque son muy pocos genes los que poseen los virus. Y entonces, en un orden ya de taxones virales, entonces sí podemos hablar, hay un orden, familia, a veces se da la subfamilia del virus, pero de la familia pasamos a género y especie. ¿Y cómo se pronuncian? Cuando hablamos, por ejemplo, togavirales, estamos hablando del orden de los virus, o mononegavirales, o herpes virales. Son el orden, es el taxón más alto que tenemos en los virus. Bueno, tenemos la familia de DNA o de RNA, ¿no? Que es, en primera instancia, pues como lo empezamos a clasificar. Pero ya siguiendo las reglas taxonómicas de nomenclatura, entonces, el término virales significa el orden. El término viride o la terminación viride nos referimos a la familia. Por ejemplo, herpeviride. Togaviride. Paramyxoviride. Paramyxo, que es el de la polio, pertenece a la familia togaviride. Paramyxoviride, perdón, paramyxoviride. La subfamilia, en lugar de D le ponemos N, virine. Lleva la terminación virine. El género se dice herpes virus, VIH virus, lisavirus. La especie también se nombra como virus. Por ejemplo, influenza virus tipo A virus. Influenza A tipo A virus. Entonces ya estamos hablando de género y especie. ¿Preguntas? Este es un ejemplo. Me voy a referir al virus del sarampión.
El virus del sarampión pertenece al orden Mononegavirales, a la familia Paramyxoviridae. Paramixo significa envuelto, paramixo, una capa. Su familia Paramyxovirinae. El género es el Morbillivirus. Morbillivirus. Y la especie es el virus del sarampión. Por ejemplo, tenemos muchos morbillivirus, muchos, muy importantes también. Pero cuando queremos ser totalmente particulares o específicos, entonces ya nos referimos al virus del sarampión. Este sería la taxonomía del virus del sarampión completa. Ustedes van a ver, y solamente lo voy a mencionar de una manera muy sencilla, porque lo van a ver más las características químicas, físicas y biológicas en virología. Llevan todo un primer parcial de virología de generalidades. Son 3 parciales, lo dividen en generalidades, detección y al final virología clínica. Entonces, el primer parcial van a ver todo esto, pero aquí simplemente lo vamos a conocer, ir conociendo. En relación a estas características químicas, físicas y biológicas, tenemos la clasificación de Louf, Horn y Tournier. ¿Qué son estos LHT? Son estos investigadores que en 1962 propusieron una clasificación con base al tipo de ácido nucleico, a la simetría de la cápside, al número de capsómeros que conforman esta cápside. Ahorita lo vamos a ver, son estructuras físicas del virus propiamente dicho, la presencia o ausencia de envoltura y el tamaño del virión, pero considerando solo la cápside. Bueno, ahorita les enseño. Esta clasificación LHT, para no decir el apellido de cada uno de los investigadores, pues nos permite distinguir familias, géneros y especies de manera muy específica. Y estas son las características que ellos bueno, creo que más adelante les pongo, van a visitar una página de internet que es la página como la ATCC. ¿Se acuerdan que algunos de ustedes visitaron para la práctica de conservación de microorganismos? Esta página de ATCC para bacterias también tiene un catálogo de cepas virales. Los clasifica de acuerdo a la página que van a visitar ustedes en relación a los virus. Ahorita les digo cuál. Bien, la primera clasificación y es estas, más bien no primera, las clasificaciones que existen de los virus pueden ser tomando estas consideraciones y así nos vamos a referir en nuestro lógico. Según la naturaleza del huésped o bien el tropismo de un tejido en particular. Puede ser el mismo huésped, pero va a haber virus que tienen una predilección de acuerdo al tejido dentro del mismo huésped. Entonces, según la naturaleza del huésped y el tropismo en ese mismo huésped de diferentes órganos o tejidos, según su morfología, la morfología del virus, según su material genético, según la estrategia de expresión del material genético, ahorita lo vamos a señalar, cada uno de estos ahorita lo vamos a señalar, y según el criterio de Baltimore, que es ahorita también la clasificación que se reconoce como una clasificación oficial. Por la naturaleza del huésped,
pues tenemos a los virus. Antes decíamos nada más de animales y plantas. Así decíamos, así me decían, por ejemplo, cuando me dieron virología a mí. Pero ahora ya sabemos que hay virus de bacterias, virus de protozoarios o protistas, virus de hongos macroscópicos con cuerpos fructíferos, o bien de hongos mucosos o filamentosos, de algas, de plantas, de animales, y ahora es virus del virus. Los virus satélites es una fotografía, mire, les puse aquí, del virus Sputnik, que es el virus que se ha encontrado como virus satélite en los mimivirus. Y vean aquí, esta barra blanca en la microfotografía es de 500 Armstrongs, es decir, ¿cuántos nanómetros? Bueno, por ahí se los dejo de tarea. Esto es de 500 Armstrongs. Tienen un diámetro aproximado entre 500 o 700 Armstrongs. Bien, entonces esa sería una clasificación por tropismo del huésped. No, Eduardo, te quedaste cortito. Bien. Entonces tenemos virus de animales, de plantas, de hongos, de insectos, protistas, bacterias y virus de virus. Por su manifestación o desarrollo de enfermedad, tenemos a los arbovirus, que son los virus que se transmiten a través de un vector, como puede ser un mosquito, unas larvas. Los virus entéricos, o sea, epidemiología, nos referimos a que nombramos a los virus por su manifestación en el tejido o si se transmiten a través de insectos, ¿no? Por ejemplo, el chikungunya es el virus del chikungunya. También podemos decirlo o mencionarlo como un arbovirus porque se transmite a través del mosquito, de la Aedes. Los virus respiratorios porque infectan principalmente vías respiratorias, los entéricos porque infectan principalmente tejido intestinal o mucosa intestinal, por sus características Esos solo son unos ejemplos, ¿eh? Por sus características físico-químicas, bueno, pues si son de DNA o de RNA. Por su morfología, no, pues que ya les había dicho al principio de la clase, que si son helicoidales, que si son icosaédricos, que si son binarios, es decir, o complejos, que tienen una parte icosaédrica y una parte filamentosa, etcétera. O por las proteínas, ¿no? Que poseen, son característicos, ¿no? Virus con espículas, por ejemplo. Pues ahí cabría, si en esa definición cabría el virus del coronavirus, ¿no? Porque tiene muchas espículas y por eso se llama coronavirus, porque tiene en su superficie tal cantidad de proteínas con una conformación proyectada a la superficie que pareciera como un virus con una corona alrededor, ¿no? Por eso se llama coronavirus. Por las familias, bueno, tenemos virus de DNA y de RNA. Y de los virus de DNA se conocen 7 familias de virus. Aquí están los virus que infectan bacterias, es decir, los bacteriófagos. Bacteriófagos. Y los virus de RNA se conocen las 12 familias, porque aquí en los de RNA hay muchos importantes y por eso se han estudiado más que infectan animales y plantas, células animales y células de plantas, además de otros huéspedes, pero por eso hay más familias, ¿no? Se han estudiado muchas más. Bien. Aquí solo son unos ejemplos de los virus que afectan a humanos por el tipo de huésped, ¿no?
a mamíferos, a aves, a peces. Aquí están algunos, así se llaman, por ejemplo, el virus de la viruela de la carpa. Este sería el género y la especie. En las aves, especies, peste avar de Newcastle. Ay, aquí me equivoqué. Newcastle. Sí, Newcastle. Peste aviar, Newcastle. Viruela de pájaros. Esa sería otra especie. Y así para cada uno de estos. Por ejemplo, el virus de las plantas, el primer virus que se describió, el virus del mosaico del tabaco, el virus del pepino, el virus del tomate, etc. Estas ya son especies. Hay virus de hongos, hay virus de amibas, hay virus de algas, hay virus de bacterias y que le llamamos comúnmente bacteriófagos. En términos generales, o para los cuates, QVPs, le llamamos virus de bacterias o bacteriófagos. Son palabras sinónimas. Y aquí hay grupos importantes como son todos los de la familia T, T1, T2, T3, T4, T5, etc. El virus de la familia P y los virus de la familia M, que son lineares. Y los virus de virus, que ya se conocen al menos dos virus satélite, y el más conocido, el primero que se estudió fue el virus Sputnik. Así se le llamó, por virus satélite. Bien. Les decía que la mayoría de los virus que infectan a bacterias son virus de DNA, de cadena sencilla o de doble cadena. Esta SS se refiere a single strand, que significa o que es cadena sencilla, o de doble cadena de DNA. Y hay unos poquitos, muy poquitos, que son de RNA que pueden infectar bacterias, como son el de la familia M, vean, o de la familia Phi. Este es el Phi de la letra griega. Esta es una micrografía preciosa. Estos son de internet, son fotografías de internet. Estos son los mimivirus, son virus casi entre 600 y 900 nanómetros de diámetro, vean. Son virus con una cápside icosaédrica, esta es la cápside, y una envoltura muy grande e importante de proteínas. Y tienen un diámetro, les digo, cerca de más del promedio de los virus. Y estos se ven infectados por estas partículas, vean. Estas partículas son a los que le llamaron Sputnik. Esta es una microfotografía de la publicación en donde purificaron los virus Sputnik y se parecen mucho al virus en donde se encontraron, al virus huésped, por llamarlo de alguna manera. Vean, tiene una forma icosaédrica. Las proteínas de estructura se conforman, se conforman formando una figura simétrica. Y vean, esta es una purificación maravillosa, maravillosa, en donde se pueden ver no solamente la forma de su cápside, ahorita vamos a ver cada una de las estructuras de su cápside, sino también cómo están ordenadas las proteínas de su superficie, ¿no? Y esta es una amplificación de esta zona. Es maravilloso, este trabajo fue realmente genial y con un microscopio muy, muy potente. Bueno, tenemos entonces, aparte de los de DNA y RNA, podemos definirlos o llamarlos o referirnos a ellos de acuerdo a su preferencia por infectar ciertos tejidos u órganos. De tal manera que podemos mencionar a los dermotrópicos, que tienen afinidad por tejidos epiteliales,
a los hepatotrópicos, que tienen preferencia por tejido o células hepáticas, por los hepatocitos, como son estos, vean. Neumotrópicos, que tienen predilección por células con alta concentración de oxígeno, como son los alvéolos pulmonares, los neumocitos, etcétera. Aquí tenemos a los virus de la influenza, reovirus, adenovirus, rinovirus, paramixo, corona y rubiola, ¿no? Los neurotrópicos, que tienen predilección por tejidos nerviosos, entéricos, y aquí están algunos ejemplos. No quiero que se aprendan los ejemplos, pero sí quiero que, bueno, pues que al menos se ubiquen, si les hablan de rubiola, que rápidamente piensen, ¿no? Que estamos hablando de un virus de preferencias o de células epiteliales. De génito urinario, células u órganos o tejidos que conforman el génito urinario, tenemos al virus herpes, que es diferente del herpes cutáneo, ¿sí? Este herpes por órganos genitales es una distinción y así se le llama, herpes genital o herpes cutáneo. El virus de papiloma, el retrovirus, el virus de la hepatitis B y D, o bien aquellos, los arbovirus, que se transmiten, los virus que se transmiten a través de artrópodos, como los rhabdovirus, los togavirus y los flavivirus. Por su morfología, tenemos a los virus envueltos y desnudos. Los virus envueltos, les comentaba yo en la clase pasada, que poseen una bicapa lipídica, no tiene muchas proteínas, muchas o una variedad importante, no, pero sí mantiene ciertas proteínas que le pueden caracterizar a ese virus. Y esta bicapa lipídica, particularmente los fosfolípidos que están en bicapa, proceden de la célula huésped. Y tienen ciertas proteínas, pero las proteínas que conforman la bicapa están codificadas en los virus. ¿Sí me expliqué? Por eso no podemos llamarle una membrana propiamente dicha, porque de la membrana que la tomaron, solamente se quedan con los fosfolípidos y rodean o insertan en esa bicapa lipídica las proteínas de los virus. ¿Me expliqué o no? La envoltura, la envoltura de estos virus está conformada de una bicapa fosfolipídica que procede de la célula huésped. Al salir, se llevaron parte de esa bicapa, pero no de las proteínas de la célula huésped no se quedan con ellas. Insertan en esa bicapa lipídica sus propias proteínas. Y algunas de ellas sobresalen de la bicapa lipídica a través de que se les pegan o se les fusionan ciertos azúcares y conforman las glicoproteínas de superficie del virus. Estas glicoproteínas, fíjense bien, anótenlo, junto con las proteínas pueden tener acciones o actividad enzimática. Esto es muy importante, enzimática, porque le van a servir como herramientas para romper proteínas e integrarse a otra bicapa lipídica de la célula huésped. O para romper, por ejemplo, polímeros como el cemento intercelular o el polisacárido de la mucosa respiratoria. Tiene varias actividades enzimáticas estas estructuras que sobresalen de la bicapa de los virus envueltos. Entonces, imagínense ustedes una
un epitelio respiratorio que tenemos muchas microvellosidades. Acuérdense, por ejemplo, en aparato respiratorio superior. Tenemos microvellosidades que nos ayudan para calentar el aire, ¿no? Y para desechar, arrastrar, evitar que penetren microorganismos y partículas de la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, si estos virus con estas proteínas tienen actividad proteolítica o sacarolítica, por ejemplo, glicolítica, entonces van a romper estas microvellosidades del epitelio respiratorio, que son básicamente proteínas, las rompen, las deshacen y dejan estas células, nada más por venir aquí el virus, los virus respiratorios, con sus espículas aquí estas con actividad enzimática. No estoy dibujándolo proporcionalmente en tamaño, pero imagínenselo, ¿no? Viene este virus con sus espículas estas horribles y van a dejar nuestro epitelio. Eso es lo que hacen los adenovirus, los coronavirus que nos dan la gripe común. Dejan a estas células pelonas. Ahí es cuando nosotros sentimos que el aire, por ejemplo, que respiramos está muy frío. ¿Me estoy explicando? Porque ya todo nuestro epitelio, que decimos, ay, creo que me va a dar gripa, y empezamos a sentir que se está que el aire que entra está respirando, está frío. ¿Me van siguiendo? Sí, Sí, profesora. Porque esto están haciendo estas proteínas, tienen actividad enzimática. Y entonces esto favorece que otras proteínas del virus, ya una vez que destruyeron estas microvellosidades, hagan una fusión, un reconocimiento más íntimo con ciertos receptores en la membrana de las células epiteliales, que va a favorecer que el virus penetre. Una vez que, ¿qué va a hacer? ¿Cuáles son los primeros efectos de los virus o uno de los efectos de los virus en células animales que dijimos que hacían en la célula ya infectada? El primero, jóvenes. Multiplicarse. Multiplicarse, ese es el efecto de los virus, Axel. Pero ¿cuál es el efecto en la célula? Voy a poner toda rota y aquí las partículas virales infinitas, en cantidad infinita. Un montón de virus. ¿Lisis? Exacto, exacto. Es lo primeritito. Se multiplican, Axel, ellos. Esa es la primera consecuencia para ellos, ¿no? Se apropian de la maquinaria enzimática y hacen muchos virus. Y inclusive infectan células adyacentes. Se multiplican. Y luego, en pocas horas, esto se rompe y ya olvídense, ahí ya estamos en la cama, así todo. Si no hay células epiteliales en el aparato respiratorio superior, la primera consecuencia fenotípica, pues es un montón de cómo reacciona nuestro cuerpo para protegerse si no hay quien caliente el aire, si no hay quien elimine todas las partículas que están entrando por la nariz. Empezamos a secretar moco y por eso tenemos rinorrea. ¿Ya vieron qué maravilloso es la patogénesis microbiana? Los mecanismos de patogenicidad. Sí. Maravilloso, porque nos representa, nos lleva a entender por qué tenemos la signología o la manifestación. Entonces, los virus envueltos tienen esta característica, tienen una
envoltura, perdón la redundancia, pero pues así se describe, porque no es una membrana, quiero que entiendan eso, no es una membrana que funcione como intercambio. Todas las características que vimos de la membrana, ¿se acuerdan? Que de manera selectiva podía seleccionar los nutrientes o las sustancias de desecho para entrar y salir de un lado a otro. No, esta no es una membrana propiamente dicha. La membrana que se trajeron del huésped solamente se quedan con la bicapa lipídica. Y en esta bicapa insertan, ya viene insertada parte de las proteínas, pero que ellos codificaron. Estos son, digamos, estas proteínas son las estructurales que fueron codificadas por los genes estructurales, esos poquitos genes, pero que le sirven al virus para hacer todo esto, vean, para formar las partículas virales y esas estructuras virales les sirven para producir daño. Y tenemos por otro lado los virus desnudos, que estos solamente poseen como única estructura la cápside que va a contener y a proteger el ácido nucleico. Digamos que esta estructura llamada cápside es la única que poseen los virus desnudos para darle su forma característica. Y está totalmente codificada por los genes virales. ¿Ya lo anotaron? Tenemos también la clasificación, chispa, ya llevo muchas clases con los virus. La clasificación de virus por DNA y RNA, y cada uno de estos ácidos nucleicos puede ser de cadena sencilla, o sea, hay virus que solo tienen una cadena de DNA y hay virus que poseen 2 cadenas de DNA. En el caso del RNA es un poco más variado, porque tenemos a los de cadena sencilla, pero sí se distingue que tengan una polaridad positiva y una polaridad negativa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les comenté que la polaridad del RNA se daba en relación a la posición del grupo fosfato? Ay, no, hombre. O en posición del grupo carboxilo, del nucleótido que conformaba los nucleótidos terminales de la cadena de RNA. Si en un extremo está el nucleótido con un extremo libre de fosfato, de grupo fosfato, entonces ese será el extremo positivo o 5', perdón, 5'. Y el extremo carboxilo del nucleótido será el extremo 3'. Tenemos RNA de doble cadena, en donde una va a ser positiva y la otra negativa, es decir, va a tener una polaridad 5', 3', y la cadena complementaria va a tener el extremo 3' y este 5' unido o complementándose. Y tenemos a los retrovirus, que son RNA, pero con polaridad 3', 5'. Este esquema, por favor, es muy sencillo, más bien, está representando un evento muy complejo, pero de una manera muy sencilla. Aquí está más o menos lo que les acabo de decir. Y esto es lo único que quiero profundizar en cuanto a la transcripción del material genético de los virus.
Pongan atención y con esto terminamos la clase de hoy. Los virus de DNA, bueno, empezaremos por estos que son muy sencillos. De cadena sencilla, tienen una polaridad positiva y se conocen, esta es una clasificación de Baltimore, fíjense, clase 2. Yo no les voy a preguntar clasificaciones de virus, pero esto les va a servir cuando vean generalidades de virología. Baltimore clasifica a los virus de DNA de cadena sencilla como clase 2, porque esta cadena positiva, es decir, la cadena positiva es 3', 5'. En los virus que tienen esta cadena, una vez que infectan la célula, van a sintetizar su cadena complementaria, pero de otra polaridad, la cadena negativa. Y mientras que se está sintetizando la doble cadena, la cadena 3', 5' va a servir como molde para, bueno, si se están ellos multiplicando, deben de sintetizar muchas cadenas de esta, ¿no? Pero cuando ya van a adueñarse del material enzimático de la célula que están infectando, esta va a servir como molde, pero en lugar de sintetizar otro DNA del virus, también van a sintetizar RNA de la célula huésped. Y este RNA de la célula huésped puede entrar a ribosomas. Es complementario, este va a servir de molde. Va a entrar a los ribosomas de la célula y van a ser proteínas virales. Igual con los virus de doble cadena. Pero aquí, ¿qué pasa en la célula huésped? Separa las dos cadenas y solamente se queda con la cadena positiva, como esta. Y es la única que se va a tomar como molde para sintetizar el RNA mensajero. Es decir, en lugar de meter una timina, va a meter uracilos y así va a tener el RNA de polaridad positiva que se va a transcribir a RNA, pero de cadena negativa, de polaridad negativa, perdón. Y este es el que se va a leer por los ribosomas para generar proteínas. En ambos casos. Eso pasa con los virus de DNA. Entonces no hay problema. La cadena que se lee es la cadena positiva para generar un RNA con cadena positiva que la célula lo va a reconocer como propio, lo va a tomar como molde, genera la cadena contraria, negativa, que puede ser reconocida por sus ribosomas. Acuérdense que todos los ribosomas de eucariotes y plantas y arqueas, todos los ribosomas, leemos el RNA de cadena negativa. Eso es lo que yo les llamaba, ¿se acuerdan? El sentido de la vida, que es 5', 3'. Los ribosomas solo pueden leer RNA mensajero con polaridad negativa, 5', 3'. ¿Me expliqué? Sí, maestra. Sí. Por eso a los virus les interesa que solamente de su cadena